que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. ¿Cuánto dice amén? Y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que la comiese. Y después, ¿qué hizo después? Se levantó y fue tras ¿quién? Tras el profeta Elías y le servía. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra leída. Rogamos una vez más, Dios mío, la asistencia del Espíritu Santo en este santo lugar, Padre, ungiendo nuestros labios, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones, para que la buena semilla germine y dé fruto al 100%, Padre. Que cada una de nuestras vidas podamos ser edificados, que cada uno de nuestros corazones podamos ser fortalecidos, consolados, llenos de tu gracia, llenos de tu luz, llenos de tu verdad y llenos de tu paz. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermano. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. ¿De qué vamos a tratar en esta preciosa mañana? El llamamiento, el llamado de Dios. El título: paga el precio de tu llamado. ¿Cuántos quieren pagar el precio del llamado? Gloria al Señor. En la cita que leímos aparece un pasaje muy hermoso en donde ya ustedes lo pudieron captar. Y Eliseo pasa de ser de hacendado rico a un siervo consagrado. Mire la característica, lo vamos a desglosar, pero aparece el fin prácticamente del ministerio del profeta Elías, pero comienza un nuevo ministerio que es el de Eliseo. Ahora, Elías, al final de su ministerio, dice el primer punto que vamos a trazar es: un gran profeta de Dios se acerca al fin de su ministerio. Dios es Dios de vivo. ¿Cuántos están vivos en este lugar? Dios no es Dios de muertos. Lo que Dios tenía que hacer en Puerto Rico, con Gigi Ávila lo hizo, pero Gigi Ávila está en la presencia del Señor. Lo que Dios quiere hacer en Puerto Rico, levante la mano a los hermanos de Puerto Rico. Lo quiere hacer. Gloria a Dios, hermano, es como que son mayoría. Lo quiere hacer con ustedes para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Lo que Dios tenía que hacer con los Estados Unidos, con Billy Graham hizo con muchos años, hoy Billy Graham está en la presencia del Señor. Lo quiere hacer en este país y nos ha traído muchos latinos para hacer el trabajo. Gloria al Señor de los últimos tiempos. Quizás nosotros no nos ganemos como Gigi millones de personas, pero si nos ganamos uno, es uno más para el reino de Dios. Vale, un aplauso al Señor por la vida de esos siervos que pagaron el precio. Ellos pagaron el precio. Ahora nos toca a nosotros, mientras usted esté vivo, la Biblia dice: mejor es un perro vivo que un león muerto. Quizá usted tenga un hermano que está en las drogas, está en el alcohol, está en nada, pero si el Señor lo llama, hermano, ese es el hombre de Dios que Dios va a usar. Quizás usted no le ha podido predicar a miles de personas, pero si usted se puede ganar un hermano en Cristo o un familiar de usted, que esa persona se va a ganar miles de personas. ¿Cuánto dice amén? Tenemos el caso del inicio del llamamiento. Dios llama a Andrés. Y Andrés no aparece predicando grandes multitudes, pero Andrés llevó a su hermano Pedro a los pies del Señor. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Familiares que aún no se han entregado. Llévalos, atráelos con cuerdas de amor para que ellos también se unan al equipo ganador. ¿Cuántos son el equipo ganador? Usted y yo somos un equipo, dice la Escritura, que Dios nos lleva de gloria
en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aquí está el equipo ganador del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero falta nuestra familia, gloria a Dios, pero vamos a dar un aplauso al Señor porque pertenecemos a este gran equipo. Ahora, Elías era un gran profeta de Dios. Se acerca al fin de su ministerio. Miren las características de Elías. Elías desafió al rey que primero era de Samaria y luego conquistó a Israel, al rey de Israel. Cuando estaba en pecado, Elías los confrontó. Elías dice que oró con tal poder que la lluvia cesó por 3 años y 6 meses. 3 años y medio sin llover, porque Elías, Dios lo usó y él declaró la palabra, oró para que no lloviese y no llovió. Y llovió cuando Elías oró para que cayera nuevamente la lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando el profeta lanza la palabra, hermano, la palabra de Dios, Dios la respalda y no cae por tierra. Gloria al Señor. Dice en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, porque a veces que creemos que estos Elías, Eliseo, eran superhombres. No, eran gente de carne y de hueso como usted y como yo. Si Dios lo hizo con Elías y con Eliseo, lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo. ¿Cuánto dice amén? Dice la Escritura, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A veces se ponía bravo. Eliseo una vez se puso bravo y unos muchachos le estaban diciendo que bueno, una ofensa, pues una ofensa, no la quiero mencionar para que no se sienta nadie ofendido, pero una ofensa. Y los maldijo. Y a esos muchachos no le fue bien, ¿no? Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, le damos gloria a Dios. Porque ningún profeta, hermano, cuando dice la palabra, él espera que esa palabra caiga por tierra, sino que actúe, que obre, que haga. Ahora nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos en este lugar? Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en obedecer. No solamente en obedecer, sino en predicarla, en proclamar su mensaje. Elías fue el segundo hombre después de Enoc que Dios llamó a su presencia. ¿Cuántos saben que Elías está en la presencia de Dios sin pasar por la muerte? Dice la Escritura que al principio, cuando Dios creó a Adán, creó a Eva, ellos tuvieron un hijo y usted le puso por nombre tal, y cuando nació Enoc. Pero mire, ese Enoc se consagró tanto que la Escritura dice, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. O sea que salía a pasear con Dios, a hablar con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Dice la Escritura que se lo llevó Dios para que no viera la muerte. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Camina con Dios, hermano, camina con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios es que usted va hablando, cuando le toca hacer algo bueno, que usted no sabe si es bueno o si es malo, usted va a decir, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría Cristo en este negocio? ¿Cuántos dicen amén? Eso significa, hermano, caminar con Dios. Y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios para que no viera muerte. Pero también dice que Elías, en un torbellino se lo llevó el Señor para que no viera muerte. Algunos esperaban entonces que Elías viniese. ¿Se acuerdan? Por eso cuando nació este muchacho y empezó a predicar en el río Jordán, Juan el Bautista, entonces la gente pensaba que eran Elías que había renacido. Pero ese tipo de renacimiento no existe según la palabra. Lo que existe es que el Espíritu Santo que moraba en Elías es el mismo Espíritu Santo que moraba en el profeta Juan el Bautista, y es el mismo Espíritu Santo que mora en usted. Levante la mano los que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Usted lo tiene dentro de su corazón. Ellos decían, el Espíritu Santo está sobre mí. Pero usted dice, la Escritura, que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo usted lo está limpiando cada día, santificando cada día. El que sea santo, santifíquese aún más. Usted tiene el Espíritu Santo. Deseche lo malo y haga el bien. Busque la paz y síguela. Aléjese del mal, aléjese del pecado, y el Señor lo va a seguir bendiciendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor lo bendiga? Gloria al Señor. Elías fue un profeta tan importante para Dios que se encontró con Moisés
Y Jesús, el día de la transfiguración, por si acaso algunos no manejan esto, Jesús le dice a sus discípulos: a algunos de ustedes no les gustará la muerte, o sea, no morirán, hasta que vean al Hijo de Dios en su reino. Y ellos pensaron desde ese momento que ellos no se iban a morir nunca. Pero no fue eso lo que el Señor les dijo. Dice la Escritura que unos días después Jesús agarró a Pedro, a Santiago y a un joven llamado Juan y le dijo: acompáñenme. Los demás se quedaron, Judas se quedó, pero ese era vamos a decir, ese era el primer círculo, los de más confianza del Señor Jesucristo. Y dice que se los llevó a una montaña muy alta. ¿Y saben qué pasó ahí? Y se transfiguró delante de ellos. Y el rostro en ese momento del Señor era como el rostro del sol al mediodía. Imagínense, hermano, la presencia, la gloria de Dios que estaba en ese lugar. Y se apareció Moisés y se apareció Elías. ¿Ven la importancia? Moisés, que tipifica a la gente que serán salvos de acuerdo a la ley, guardando los preceptos, especialmente el pueblo de Israel, con todos los preceptos de la ley. Y Elías, que representa y que tipifica la gente que esté viva y que serán raptados y llevados a la presencia del Señor. Si fuera hoy, sería usted y sería yo, que partiríamos desde este lugar. Amén. Los vecinos también se van. Pues la cosecha, ¿cuánto dicen amén? Aleluya, gloria. Damos un aplauso por cada cristiano que va a partir pronto de esta tierra por segunda vez. Pronto, amado hermano, la venida del Señor está muy cerca. Elías era un hombre importante, amado hermano. En ese lugar estaba Pedro, Juan, Santiago. Por último, Elías fue comisionado para elegir a Eliseo como sucesor. Y de aquí comienza la segunda parte. Eliseo, el inicio de un ministerio glorioso. ¿Cuántos quieren tener un ministerio glorioso? Eliseo era, según la cita del pasaje que leímos, verso 19, Eliseo era un agricultor exitoso. No era una persona que estaba sin oficio, no, era un agricultor exitoso. Estaba, dice que arando, ¿se acuerdan? Lo leímos, el versículo 9 del pasaje que leímos. Vamos a leerlo, vamos a ponerlo en pantalla para que lo vayan viendo ahí. Primera de Reyes 19. Dice que Eliseo era un hombre de campo. Estaba arando con 12 yuntas de bueyes cuando Elías llegó. Eliseo era un hombre de campo próspero. Le gustaba hacer las cosas a lo grande. Imagínense, le gustaba, o sea que no era un perezoso. No, y los bienes no eran de otro que se los saqueaba, como saqueo, sino que era más bien producido. ¿Cuántos quieren que Dios le dé poder para hacer bienes, para hacer riqueza? Dios lo va a hacer. Él te da la fuerza, Él te da la salud y Él te da todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esa es lo que nosotros llamamos en el Evangelio la verdadera prosperidad. La prosperidad que Dios da a cada quien de acuerdo a su esfuerzo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Montas un negocio, Dios te va a bendecir. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Amén. Encomendamos al Señor cualquier negocio que podamos abrir y el Señor obra y nos bendice. ¿A cuántos los bendice el Señor? Gloria a Dios. Eliseo era un hombre de campo próspero, le gustaba hacer las cosas a lo grande. Hoy domingo, ¿cuántos saben que hoy es domingo? 11 de agosto del 2019, estudiaremos el llamamiento de Dios a Eliseo. Ahí lo tenemos, todavía está ahí, ok. Dios conocía a Eliseo antes que Elías llegara. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios conocía a Eliseo antes de que Elías llegara. Hay un pasaje que dice la Escritura que Dios nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Imagínense la sabiduría de Dios. Y allí Elías, mire, el pasaje comienza, vamos a leer el versículo 9. Primera de Reyes 19, verso 9, para ver dónde estaba Elías en el contexto antes de que llamara o colocara ese manto sobre el profeta Eliseo. Primera de Reyes 19, verso 9, dice así: y allí Elías se metió en una cueva
donde pasó la noche. Un profeta metido en una cueva, atemorizado, nervioso. Uno que cuando joven, mire, la escritura dice, os escribo a vosotros joven, porque soy fuerte. Los jóvenes que están aquí, que todavía tienen 20, 30, 40 años, tan jóvenes, tan fuertes. Ustedes son el futuro de la iglesia. No quiere decir que usted no, si es una persona adulta no pueda tener un espíritu joven. Gloria a Dios por eso. Pero dice la escritura, os escribo a vosotros jóvenes, los jóvenes que están ahí, porque soy fuerte y habéis vencido al maligno. Vamos a dar un aplauso a Dios por cada joven, por cada niño de la iglesia de Jesús del mundo, porque ellos son fuertes y han vencido al maligno. Pero cuando Elías estuvo joven, se enfrentó nada más y nada menos que a los profetas de Baal. Con autoridad. Los retó. Dijo, bueno, si ustedes creen que tienen un Dios que dicen que está vivo, vamos a ver cuál es el Dios que está vivo, si es el Dios de ustedes o el Dios de nosotros, o el Dios mío, o mi Dios. Y dice que hicieron dos altares. Uno lo hicieron los de Baal, todos los profetas de Baal. Y uno solo que hizo él. Y cuando vinieron los profetas de Baal, empezaron a invocar para que respondiera, porque él puso el reto. El Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. Miren ese reto. Y los profetas de Baal empezaron a invocar y se cortaban la piel, se rasgaban su cuerpo y se hacían marcas y se desfiguraban. Y Elías le decía, griten duro, hablen más duro, a veces que está durmiendo. Baal está durmiendo, no escucha. Y cuando ya no se cansaron, agotaron, digo, me toca a mí. Bueno, ahora la leña esta aquí la van a echar, le van a hacer un círculo alrededor. Y lo van a poner en ese círculo full de agua. Usted sabe que la leña prende, pero cuando está sequita, ¿no? Bueno, y le pusieron agua y la llenaron de agua. Y le dijo, ahora Señor, Jehová de los ejércitos, responde con fuego. Y ¡guapa! Eso no quedó ni agua ni nada, ni leña. Se consumió todo. Damos un aplauso al Dios de los cielos. Él responde tus oraciones. Hermano, ese reto. Y el pueblo que estaba viendo, dijo, no tenían engañado estos Baales. Y los salieron acosando y le dieron chicharrón a los Baales. Porque Elías, hermano, retó a esos profetas. Pero en este momento, ya Elías estaba un poquito de edad avanzada. Y él creía que había el pueblo. Entonces el pueblo de Israel se había corrompido. El pueblo de Israel tenía algunas características y estaban persiguiendo a los profetas para matarlo. Y él creía que no más que quedaba él solo. Y él dice, si me matan a mí, no va a haber profeta. Gloria al Señor. Y se escondió. Vamos a analizar lo que ocurrió. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate, Dios preguntándole. Hay un pasaje que dice que cuando Adán y Eva pecaron, oyeron la voz de Dios, tuvieron miedo y se escondieron. Tuvieron miedo, ese fue otro momento. Y Dios le dijo, hombre, ¿dónde tú estás? Dios sabía dónde estaba, pero lo que Dios quiere es que el hombre reflexione. Y en el caso de Elías le dice Dios al profeta Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y luego en el versículo 11 le agrega, porque le da una excusa, pero Dios le agrega y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal a la presencia de Dios. Cuando vengan algunos temores, amado hermano, sal a la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios en tu casa, en tu habitación, en el lugar que tú hayas consagrado para buscar su rostro. Con temor, porque siempre tienden a venir por enfermedades, por cualquier cosa, algunos temores. Pero dice la Escritura que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria al Señor, amado hermano, bendito sea su santo nombre. Dice, sal fuera y ponte delante de Jehová, grande y poderoso. Y dice, y de repente él se colocó y se puso en una montaña muy alta, y vino un viento recio, pero dice, y Jehová no estaba en el viento, un viento recio que tumbaba así los árboles y la montaña, vino como que era peor que María, duro hermano, duro, pero hermano, pero Dios no estaba en el viento. Vino un gran terremoto, tras ese acontecimiento, ese viento recio, vino un gran terremoto, pero Jehová no estaba
en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego y Jehová no estaba en el fuego, gloria al Señor. Y tras el fuego vino un silbido apacible y delicado, aleluya. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y nuevamente escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y la excusa de Elías fue: he sentido un vivo celo. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y harás estas 3 cosas. Número 1, ungirás a Hazael por rey de Siria, gloria al Señor. Número 2, ungirás a Jehú por rey de Israel. Y número 3, ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. O sea, el sucesor, el mismo que lo ungió, gloria al Señor. En este caso, Elías, Dios le delegó esa gran responsabilidad. Gloria a Dios. El Señor llamó a Eliseo antes que Elías lo anunciara. Buscamos Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, verso 4, hermano Wilson. Dice así: según nos escogió. ¿A cuántos los ha escogido el Señor? Usted está aquí no porque lo escogió alguien, no, usted lo escogió Dios. Según nos escogió en Él, en Cristo. Nos escogió en Cristo, fuimos escogidos en Cristo. No fue porque nos lo ganamos en una cajita de jabón, no, en Cristo. Aceptamos a Cristo. Antes de la fundación del mundo. Eso lo entiende el Señor, ¿verdad que sí, hermano? Ese lenguaje lo entiende el Señor. Si usted no lo entiende, pero entiende que Dios lo escogió a usted antes que creara este mundo, Dios lo escogió a usted en Cristo. ¿Cuánto dice amén? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos mundanos, santo, hermano, con mancha, sin mancha, hermano, porque te dejó la sangre, hermano. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Dale un fuerte aplauso a Cristo por su sangre, por la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado. Si alguno comete pecado, dice el Señor en su palabra, les he escrito la palabra para que no pequéis. Esta palabra lo evita que usted y yo no pequemos, o intenta eso. ¿Con qué guardará el joven su camino? Allá lo está enseñando el hermano. Con guardar su palabra. Guardamos la palabra. Pero hay momentos, como somos carne, ¿verdad que sí? Hay momentos donde podemos fallar o podemos cometer alguna cosa, porque a Dios no le molesta que usted en cualquier momento haga, pero a Dios le molesta que usted practique el pecado, o sea, que lo haga hoy, mañana y se quede escondido y que nadie sepa, porque dice la Escritura: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Y si cometemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él nos escogió para que fuésemos ¿qué? Santos, y somos santos. Usted y yo somos santos en Cristo. O sea, Dios nos ve a través del cristal que es Cristo y nos ve santo, y nos ve perfecto, limpio por la sangre del Cordero Redentor. Así Dios lo ve a usted delante de su presencia. Fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria al Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Según, tercero, Dios usa a su siervo
para llevar a cabo su voluntad. ¿Cuántos son siervos del Señor? ¿Cuántos quieren que Dios haga su voluntad? Dios quiere hacer su voluntad con usted y conmigo. Necesitamos estar dispuestos al ministerio como siervos de Dios. Los pastores que están en este lugar, los diáconos, los ancianos, los que han sido llamados a algún ministerio, necesitamos estar dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos? El Señor llamó a Eliseo cuando Eliseo estaba como ocupado. El llamamiento del Señor demanda que dejemos el éxito humano para servirle a Él. Gloria a Dios. Repito, el llamamiento del Señor a menudo, a veces, frecuentemente, demanda que dejemos el éxito humano para servirle a Él. El cuarto punto es el conflicto de Eliseo al considerar el llamamiento de Dios. Verso 20, lo colocamos en pantalla. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 20. El conflicto, se presenta un conflicto en Eliseo al considerar el llamamiento de Dios. El llamamiento divino siempre crea conflicto en nuestras vidas. El llamamiento de Dios demanda una decisión para seguirle. Lo tenemos ahí. Dice así: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? En una oportunidad, estando Cristo en la tierra, comenzando su ministerio, llamó a alguien y él le dijo algo similar. Le dijo: Señor, espera que yo vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. Algunos interpretan que era que a esa persona se le acababa de morir la mamá, se le acababa de morir el papá, y él iba al entierro. Pero a lo mejor no era así. A lo mejor lo que le estaba diciendo: Señor, espera que mi mamá ya cuando esté ancianita y mi papá cuando esté anciano y yo los entierre. Y lo digo porque yo hice una petición a Dios, algo similar, porque yo era muy apegado a mi madre. Y creo que era como con razón, porque para mí mi madre era como una escuela del servicio, o más que una escuela o un instituto bíblico, una universidad en cuanto al servicio. Yo aprendía todos los días de ella en cuanto a servirle, y yo no entendía por qué. Yo veía que los evangélicos eran muy serviciales y los católicos eran diferentes, ¿no? Pero en el caso de mi mamá era una mujer demasiado servicial, y yo trataba de aprender al máximo. Y yo, no sé si por circunstancia de la vida, ella me contaba siempre sus historias. Yo dormía con ella de 4, de 5, de 8, de 15 años durmiendo en la misma cama con mi madre, y mi madre me contaba historias y me contaba de un hermano que tuvo que lo mordió la perrita. Él se había independizado ya, era un agricultor, un ganadero ya, y lo mordió la perrita y le dio mal de rabia. Modesto se llamaba. Me decía: mire, quizás no conocía esa historia. Murió de mal de rabia, su único hermano varón. Y luego ella se casa y tiene un hijo varón y se le muere. Y luego que se tienen otro varón, y ya los que tiene 3, 4, 5 meses, 6 meses muy contento con su, se le murió el segundo. Y tuvo unos morochiches y se le murieron también. Se le murieron por sarampión, diferentes enfermedades. 5 hijos varones que tuvo y se le murieron. Luego empezaron a nacer las hembras. Y tuvo 6 hembras y ninguna se le murió. Gloria a Dios. Por eso todas están vivas. Van un aplauso al Señor, porque las conserva con vida. Son mi familia. Antes de venir para acá, antes de venir para la iglesia, o sea, de tomar la decisión de quedarme, a través de la invitación del pastor Jack, yo había comprado el boleto. Y cuando estoy para montarme en el avión, por haber llegado era 2 horas antes, 1 hora antes, no me pude montar en el avión. Discutí ahí sin ofensa, pero nada, no fue mal. Perdí el vuelo internacional en Caracas, me echaron para atrás. 3 días después había bautizo en la iglesia que fundé yo con mi hija y mi yerno, y me tocó bautizar junto con ellos. Yo no sabía de esa actividad,
porque yo había ido por un día, yo había estado hospitalizado, operado, enfermo, grave, a punto de morir. Me salvaron $200 que la Iglesia de Jesús Luz del Mundo había ofrendado. Yo estaba contento y quería nuevamente venir a este lugar. Gloria a Dios. Pero digo esto, hermanos, porque en el momento en que estoy para venirme, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En el momento en que vamos a bautizar a 3 de mis hermanas, la mayor, la otra intermedia y la otra, la menor, una de las menores antes de Mirna, a Gladys, a Aida y a Aura y a Eberto, el esposo de Gladys, el único cuñado que no había sido bautizado. Los demás cuñados murieron en Cristo, bautizados por la iglesia, bautizados por la obra. Amado hermano, y me dice que lo vamos a bautizar. Está mi yerno en este lugar, está mi hija en este lugar, y va a bautizar a la mayor de mis hermanas, de casi 80 años, mi hermana mayor, y va a bautizar a una de las 3 primeros, a Aida primero, y dice Aida, yo pido que me bautice mi hermanito. Y así fue. La bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizamos a Gladys, que no se llama Gladys. Minerva Dionisia, la bautiza así, Minerva Dionisia Ferrer de Cañizales, Cañizales de Ferrer, que cariñosamente te decimos Gladys, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo hubiera bautizado mi yerno, lo hubiera llamado Gladys, porque él no sabía que se llamaba así, Minerva Dionisia. Nosotros tenemos que hacer las cosas como son, ¿verdad que sí? Ella no se llama nadie, en ninguna parte del papel aparece como Gladys. ¿Qué pasó? Parece que mi mamá la mandó a poner Gladys y el esposo la puso con el nombre de mi abuela y la abuela de él. Minerva Dionisia, las 2 abuelas, las dos mamás de ellos, del matrimonio. Pues. Gloria al Señor. Seguimos, hermanos. ¿Cuántos quieren que sigamos con el mensaje? Gloria a Dios. Eliseo enfrentó muchísimos problemas. ¿Cuántos saben que existen problemas en la vida? Gloria a Dios. Miren, no solamente Eliseo, Moisés. ¿Qué tuvo que dejar Moisés? Moisés, cuando lo llamó Dios a la montaña, ya él se había casado y tenía un hogar y tenía muchas ovejas. Y Dios lo llamó. Tuvo que dejar todo aquello para servirle al Señor. Pedro quizás no tenía mucho, pero tenía una barca. ¿Cuántos saben que Pedro tenía una barca? Tenía redes. Estaban rotas, pero eran redes, hermano. Ese era el sustento. Y Pedro tuvo que dejar las redes. Vení en pos de mí y te haré pescadores de hombres. ¿Cuántos quieren pescar hombres? Aleluya. Y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Leví, que hoy en día lo conocemos como Mateo, tenía un trabajo un poco indigno, recaudador de impuestos, pero tenía mucho dinero. Eso le daba mucho sustento. Y nos escuchó un mensaje muy largo. Hay gente que cree que los mensajes tienen que ser muy largos. Más bien fue corto el mensaje. Jesús le dijo, Leví, sígueme, sin mucha explicación. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? No espere muchas explicaciones para servirle al Señor, hermano. Sírvale al Señor, siga al Señor y sírvale al Señor. No espere muchas explicaciones de Dios. Fájese en la obra del Señor y usted tendrá recompensa. Ahora, Eliseo enfrentó muchos problemas. El problema de sus padres. Nuestros parientes están relacionados muy a menudo a nuestras decisiones. En el caso mío, ya les conté y no quiero seguir contando acerca de eso. El problema de su posición. ¿Quién se ocupará de la hacienda? En el caso personal, cuando yo estaba allá en Venezuela, siempre la mente mía estaba en la iglesia donde yo nací, la iglesia donde yo crecí. Los problemas. Se llama Remanente Fiel. De ahí pasé por instrucciones del pastor a fundar una obra, a recibir una obra que ya acababa de nacer. Estaba en un ranchito por allá y se llamaba la iglesia, que hoy en día es una iglesia grande y próspera, llamada Antioquía.
Fundamos también otra obra con el hermano Douglas, que se llamó El Pequeño Remanente. Y el anhelo de mi corazón era cumplir con una promesa que proféticamente un pintor una vez me hizo un paisaje muy bonito en mi casa y colocó sobre ese paisaje un texto que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí ese paisaje yo lo retocaba todos los años, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esa casa la heredé yo de mi mamá, la heredó, yo no sé, ahí vivían mis tatarabuelas, mi abuela y todos vivían ahí. Y mis hermanas dormían ahí. Y bueno, ahí esa casa yo quería que la consagráramos para el Señor y la pusimos a nombre de la hija. Y cuando la hija se casó con un muchacho con llamamiento pastoral, yo le dije: vamos a transformar la casa en una iglesia. Y yo: no, que nos parece mejor allá, que nos parece mejor en el Club Olear y que nos parece mejor aquí, que vamos a alquilar por allá la casa. Hasta que tomamos la decisión. Hoy en día, no hace mucho, hace 6, 7, 8 meses o 10 meses, no sé qué el tiempo, tumbaron el último cuarto que era mi cuarto y toda la casa es la obra del Señor. Gloria al Señor. Y el reporte que tengo es que no caben, hermano, no caben. Yo dejé un grupito pequeño, pero hoy en día no caben. Y no caben porque, ustedes saben, donde hay mayor necesidad, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Gloria al Señor, amado hermano. Y esa iglesia se llama Centro de Avivamiento y Conquista. Gloria al Señor. Y eso me tenía a mí atadito allá. Yo quería estar allá, porque amaba esa obra y amaba, por supuesto, a mi hija y a mi nieto, el que tenía 3, 4 añitos cuando yo lo dejé, ya tiene como 7. Y estos días le dijo a la mamá: se me fororo porque mi abuelito me hacía fororo. Fíjense, los niños se acuerdan que uno es lo que uno les hace. Gloria a Dios. Ahora nació otro que no lo conozco, pero también lo queremos igual. Y digo porque hay problemas también por la pasión que uno tiene. Problema para servirle al Señor, la pasión. ¿Qué lo apasiona a uno? En el caso personal mío, en Venezuela, yo tenía trabajo en 2 escuelas. Al mismo tiempo me gustaba invertir y tenía una parrillera, 5 carritos de hot dog, que no los compré así de contado, sino uno y a los 3, 4 años los otros, y así esporádicamente. También tenía una tostada en el Hospitalito con un amigo mío que se llamó Pelito. Y él se quedó con la tostada, pero bueno, que Dios le bendiga. Y también tenía una tostada en un CDI, que Dios me proveyó. Y ahí me sentía muy feliz. En el CDI, en una tostadita 3x3. Vendía, tendía y regalaba, vendía, tendía, fiaba y regalaba. Y yo me sentía muy feliz en ese lugar. Y cuando me decían para venir aquí, yo decía: pero ¿quién me va a ministrar? ¿Quién me va a ministrar este negocito, esta tostada? Porque yo veía que era útil. Cuando la gente no tenía, igualito comían en ese lugar. O sea que yo amaba aquel campo. Dice que Eliseo amaba aquel campo lleno de homereros. Yo amaba al personal, a los pacientes de ese lugar. Ahí daba clase, mismo en ese hospital daba clase de matemáticas. Y yo me sentía aferrado a ese lugar. Me habían nombrado capellán del ejército, iba los viernes a predicar la palabra y decían: los que son católicos se quedan aquí en la cancha y los que son evangélicos se van con el pastor. Y se iba un grupo conmigo, hermano, y cuando llegamos al casino, ya las sillas estaban allá en la cancha. Y los tenientes, los capitanes y los soldados, las tropas que se habían venido conmigo, incluyendo dos hermanos sobrinos por parte de padre, que se ponían ellos en una posición como de rodillas, ahí en cuclillas, ahí, a oír la palabra durante 1 hora. Y luego terminaba y nos íbamos para la cancha y los generales y el alto mando servía empanadas, refrescos, un compartir entre católicos, evangélicos y todo lo que estábamos ahí. Le doy gracias a Dios porque ahorita no es así. Ahorita no es así. El general, el mayor del ejército se convirtieron, fueron a la iglesia Centro de Avivamiento y Conquista y le dijeron a mi yerno: desde hoy la iglesia todos los viernes va a predicar allá en la cancha. Con la silla, con todo, predican en ese lugar para la gloria y honra del Señor y se están entregando los tenientes, los soldados, los capitanes. Van a fundar una iglesia dentro del batallón. Gloria a Dios por eso, porque la Biblia dice,
Será predicado este evangelio a todos los pueblos, a todas las criaturas, y entonces vendrá el fin. El tercer punto es la batalla que muchos pierden. Y quiero hablar del joven rico rápidamente. Dice la Escritura que un joven rico se encuentra con el Señor y el Señor le da la oportunidad de entrar al reino de los cielos, y él pregunta: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Los mandamientos te lo sabes desde jovencito, lo estoy cumpliendo, estoy al pie del cañón. ¿Me falta algo más? Te falta algo más. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego sígueme, toma tu cruz y sígueme. Se puso muy triste, más triste que hace ratico como estaba yo, y se volteó y se fue porque tenía muchos bienes. Perdió esa batalla. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué preferimos nosotros? ¿Qué prefiere usted y qué prefiero yo? Si los bienes temporales de este mundo o servirle al Señor. Gloria al Señor. La consagración de Eliseo, que surgió desde este conflicto, en el versículo 21. Eliseo decidió, verso 21, Primera de Reyes 19, versículo 21. Eliseo decidió que Dios sería primero en su vida. ¿Cuántos han decidido que Dios es lo primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Gloria a Dios. El llamamiento de Dios fue más importante que la posición y el poder que tenía Eliseo. La rendición de Eliseo le dio la posición de profeta. Eliseo llegó a tener un ministerio más grande que el ministerio del profeta Elías. Eliseo hizo público su compromiso. En el verso 20 dice que quemó su arado en el campo y organizó una fiesta para sus obreros, para el pueblo. Miren lo que hizo: mató 2 bueyes. Los bueyes que quizás estaban ahí arando, él buscó 2 bueyes y le dio el chicharrón. Y no solamente eso, sino que agarró él mismo. No dice que pagó a alguien para que le cocinara, sino que él mismo, con toda la cosecha de los que habían arado ese día, toda la cosecha, imagínense la cantidad que pudo haber sido, 12 bueyes arando, y todo lo que araron y todo lo que, el fruto, lo cocinó con los 2 bueyes y se la dio de comer al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el que se convierte ya no está atado a los bienes materiales. ¿Se acuerdan el enanito? Bájate de ahí, Zaqueo. Bájate, Zaqueo. Y Zaqueo se bajó corriendo. Y dice que en su casa: mira, Zaqueo, es necesario que pone tu casa. Y ya Zaqueo dijo: este es el hombre. Ya. Me transformó. Me cambió. ¿A cuánto lo ha cambiado el Señor? Señor abrió una caja y estaba full de dinero que él había saqueado, robado, y empezó a tirarla y a darla, a hacer a los pobres, a darse, a repartir. Y Señor, con la mitad de mis bienes le voy a dar de comer a toda esta gente que está aquí, y voy a buscar todos los pobres por ahí y le voy a dar de comer. Tenía muchos bienes. Y con la otra mitad, mi testimonio lo voy a recuperar. ¿Cuántos quieren recuperar su testimonio? Es importante, hermanos, que recuperemos nuestro testimonio. Y le dijo: con la otra mitad, al que yo haya defraudado, se lo voy a pagar cuadruplicado, para que no haya excusa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios. Eliseo hizo público su compromiso. La vida consagrada del profeta Eliseo lo llevó a un ministerio de milagros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Dios necesita gente consagrada, como tenemos el caso de Gigi, etcétera. Y usted está vivo, usted se puede consagrar al Señor, hermano. Mire, en medio de la escasez, vamos a buscar Segunda de Reyes 4, capítulo 4, del 1 al 7. Vamos a ver qué ocurrió en medio de la escasez que había ahí. Había una escasez muy grande. Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el 1 al 7. Del 1 al 7. Primero de Reyes, capítulo 4, verso 1. ¿Lo tienen? Ahí está. Dice que una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes
que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿Cuántos son temerosos del Señor? Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo, o sea, por esclavo. Iban a ser esclavos porque no tenía cómo pagar. El verso siguiente dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Cuántos tienen en su casa una vasija de aceite? Dice la Escritura que los que tienen aceite en sus lámparas, los que tienen el Espíritu Santo en sus corazones, pronto, hermanos, seremos raptados de este lugar para recibir al Señor en el aire. Hermano, lo importante de tener aceite. Y le dijo, hermano, Dios actúa, Dios trabaja con lo que nosotros tenemos. Y le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Seguimos. Y dice, y entrando luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Gloria al Señor, hermano. Y empezó a trabajar en su hogar, esa familia. Empezaron a trabajar ella y sus hijos. Ella y sus hijos. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. ¿Cuánto le gustaría ver a sus hijos en Cristo, hermano? Aleluya. Y ellos le traían las vasijas. Ellos le traían la vasija para que se convirtieran. Y ella echaba del aceite. Gloria al Señor. Traiga su familia a este lugar. Segunda de Reyes 4, verso 6. Dice el 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y el hijo dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. En este lugar habrá aceite, habrá unción del Espíritu Santo, mientras usted y yo seguíamos trayendo almas a este lugar, hermano, porque Dios va a llenar esos corazones, porque Dios va a llenar esas vidas, porque las vidas necesitan del aceite, de la unción del Espíritu Santo para ser salvo. Eso es lo que necesita. No necesita alcohol, no necesita droga. La vida de un joven necesita al Espíritu Santo. Y el verso 7, finalizamos con el 7. Es del 6 al 7, ¿no? Sí. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que resta. Gloria al Señor. Así está establecido que los que predican el evangelio, dice el apóstol, iban del evangelio. No criticamos que la gente pueda subsistir de la predicación de la palabra, pero sin saquear, no es saqueo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la escasez de esta mujer, Dios le proveyó con lo que tenía, se lo multiplicó. Lo poco que tú tienes, la Escritura dice que Dios reparte dones. Salió el Señor y repartió dones a los hombres. ¿Cuántos quieren un don del Señor? El que quiera un don, hermano, muy importante, pídele a Dios el don de servicio. Dígale, Señor, yo quiero servir. Cuando usted tenga ese don, usted será la mujer o el hombre más feliz del mundo, porque siempre va a haber oportunidad para aplicarlo. No tiene necesidad de que lo coloquen aquí a predicar, porque usted tiene un don de servicio. Usted lo que quiere es servir, y siempre habrán pobres. A los pobres los tendré toda la vida, y usted le servirá a los pobres, gloria al Señor, y le proveerá a los necesitados, e irá a las cárceles, a los huérfanos, a las viudas, y hará la obra del Señor. Si usted quiere otro don de sanidad, usted tendrá la oportunidad gloriosa de ir a los hospitales, que aquí hay unos hospitales muy lindos, y usted orará por los enfermos y el Señor los sana. ¿Cuántos saben que el Señor sana? El Señor te va a usar, etcétera. En cada don somos un cuerpo. ¿Cuántos somos un cuerpo en Cristo? Usted y yo somos un cuerpo, y la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Aquí nos necesitamos todo, y todo le vamos a servir al Señor. En medio de la escasez, ya lo leímos. Ahora, en medio del dolor, Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 17. En medio del dolor, ahí lo tenemos. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. Miren, ¿cuántos saben que las mujeres son importantes? Aleluya, levante la mano a las mujeres que están aquí. Varón, tranquilo. Las mujeres que están aquí, levante la mano. Vamos a darle un aplauso a Dios por cada una de estas mujeres, porque para Dios son importantes. La Biblia dice que las mujeres, en la época de Cristo, dice que Juana las menciona. Juana, María Magdalena, María la hermana de Lázaro, María la mamá de Jesús, etcétera.
Juana, y le servían al Señor con sus bienes. Pero dice aquí, aconteció que también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había una mujer importante que le invitaba insistentemente, fíjese la invitación, a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella, ¿a qué, hermano? A comer. No le saqueaba, sino que comía, le brindaban. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un varón, como dice, santo de Dios, no un saqueador, no era uno que le venía, no, era un varón de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué más dice? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Gloria a Dios. Parece que eran de bloque. Y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero. Para que se calentara y para que leyera la Biblia, la palabra, los manuscritos, los pergaminos. Para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Eso dice la Escritura. El siervo de Dios, ¿cuántos son siervos de Dios y siervas de Dios? El siervo de Dios debe ser hospedador. Si Dios te provee una buena casa, hay muchos que piensan una buena casa, de una vez en un cuarto, y ¿saben qué se le viene a la mente? ¿Saben qué le viene a la mente? Conciencia, porque lo he escuchado literalmente, para rentar un cuarto. Dios dice, hermano, piense, cuando usted lo piense de esta manera, quiere una gran casa para hacer un cuarto, para que cuando venga alguien de otro país y no tenga dónde quedarse, lo hospede. Amén. Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor, amado hermano. Dice, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Ese es el verso 10, Segunda de Reyes, verso 10, el 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Gloria al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor por la gente que es capaz de hospedar. Entonces dijo a Grace, su criado, llama a esta tsunamita. Este era un profeta de Dios agradecido. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solícita. Así dice el apóstol Pablo. Solícito con fulanito y con fulanito, que nada le falte. Lo voy a enviar para que ustedes estén solícitos y que nada le falte. Dice así, solícito por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Y mira las características. Necesita que hable por ti al rey. Imagínense, hermano, delante del rey. O al general del ejército, la rosca. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Yo no tengo problema con nadie. Yo no tengo necesidad de que un militar me esté cuidando, porque yo estoy en medio del pueblo, sirviendo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. No tiene hijo. Dijo entonces, llámala, y ella la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año, ¿quién lo dijo? Eliseo, ¿no? Eliseo. Y Eliseo le dijo, el año que viene por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Verso 17. Ella era casada, pero sin embargo su marido era un poco, la edad no lo ayudaba. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Yo presencié algo similar, amado hermano, pero lo presencié en Venezuela en una oportunidad. Un amigo mío, muy querido en la iglesia, recién convertido. La esposa tenía muchos más años que él en el Señor y era una muchacha más joven. Y habían tenido una hijita hembra y vivían cerquitica de la iglesia. Y él tenía un carro y la hermana se venía a pie con primero venía con él. Pero después, por el afán del trabajo, empezaba a ir a trabajar y no descansaba de trabajar.
no dejaba, no cesaba de trabajar en el tráfico. Iba y venía, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Maracaibo, Concepción, Concepción, Maracaibo, iba y venía. Y no iba a la iglesia. Hermano, lo importante no es el trabajo, lo importante es el Señor, amado hermano. Hermano, y hubo un día en donde le regalaron a ella, la niña, un trajecito nuevo, blanco, y se lo colocaron. Y cuando la mamá fue para el otro cuarto, en él, se llamaba la mamá, se llama. Cuando en él fue al otro cuarto a buscar los zapaticos, cuando salió, la niña no estaba en el cuarto, porque su papá se iba a ir a trabajar. Y la niña se le fue atrás al papá y se colocó debajo del carro. Y el papá le pasó con el carro por la cabeza. Y la niña no murió al instante, quedó así como con unas horas allá agonizando. Y el hombre sufriendo y sufriendo y sufriendo y no podía dormir hasta que la niña murió. Murió la niña y el amigo mío no podía dormir, estaba ahí en su cuarto ahí, ay no, a que los suegros estaban ahí, y ahí no podía dormir. Y empieza el velorio, hermano, y el pastor tratando de consolar a las almas ahí, había mucho dolor en esa familia, y sobre todo él en el cuarto, ahí no podía dormir. Dios me motivó a mí a que yo fuera a Maracaibo, a un pastor donde él se había casado. Y le dije al pastor, pastor, necesitamos que nos apoyéis. Vamos, porque en este caso vamos. Y el pastor estaba presto y se vino conmigo. Y cuando llegamos, entramos al cuarto. Y el pastor Fernando Ramírez llegó y le dijo, varón, voy a orar por usted. Y empezó a hacer una oración. Y el Espíritu Santo lo usó en profecía y le dijo así, literalmente. Yo estaba ahí en ese lugar creciendo en el Señor, un poco asombrado. Y el Espíritu Santo le dijo, he aquí te dice el Señor, he aquí te dice el Señor, el año que viene tendrás el doble. Tendrás el doble de lo que hoy has perdido, de lo que hoy te arrebata la circunstancia. El año que viene tendrás 2 hijas. Y he aquí, yo pongo paz en tu corazón. Hermano, y no había terminado el pastor Fernando Ramírez de orar, cuando yo me quedé asombrado. ¡Uah! El hermano Edgar estaba durmiendo. Y yo me voy, me fui del velorio y al otro día era el velorio, el entierro. Allá los entierran rapidito, allá calentico, Venezuela calentico. Y el otro día era el entierro. Yo llego al entierro, ya estaba todo el mundo ahí, llego al entierro, poco tarde el entierro, llegué, no sé de dónde estaba yo, y ahí llegué. Y cuando veo, consigo al papá, al hermano Edgar Raga en parto lado, así como estoy yo en parto lado. Y estaba haciendo el pastor, el hermano Edgar, predicando la palabra de Dios, su papá, con la paz que Dios le había dado. Vamos a dar un aplauso al Señor, porque en medio de las circunstancias Él da paz, predicando la palabra. Y el año siguiente le nacieron 2 hijas hembras. Dar un aplauso al Señor, porque Él lo que promete lo cumple, amado hermano. Y esas son mujeres que están, una está por Israel, la última información es que una está en Israel y otra está en Colombia, por allá. No desde ahorita, tienen muchos años en eso. Una se fue para Colombia y otra se fue para Israel. Se casaron ya esas muchachas. Estoy hablando cosas que pasaron hace 40 años. Amado hermano, pero fíjense la cosa, cuando Dios promete algo lo cumple. ¿Cuántos quieren que Dios le cumpla? Cuando Dios promete algo, hermano, lo cumple. Él cumple y Él nos dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El hermano Edgar, en el mejor de los momentos, partió con el Señor en lo que a él le gustaba. Iba y venía. Y en una de esas que iba, un camión que se volteó, se viró así, de eso del aseo urbano, y se estrelló y quedó en el puesto de atrás. Cosa que uno a veces no entiende, pero se fue con el Señor. ¿Cuánto dice amén? Gloria a Dios. A su nombre. Los milagros del profeta Eliseo en medio de la enfermedad. Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 14. En medio de la enfermedad vamos a ver otro milagro glorioso que Dios usó. Fueron más de 15 milagros. Dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande
delante de su Señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Siria era aliada de Israel. Era este hombre valeroso. ¿Cuántos son hombres valerosos en este lugar? En extremo. O sea, era un hombre muy valiente, pero leproso. La lepra la tenía por dentro, porque si no lo hubieran dejado trabajar. Tenía su uniforme, se vestía, pero él llevaba la lepra por dentro. Y mucha gente no sabía, pero la sierva sí sabía. Las que estaban con él en casa, en la familia, sí sabían que él era leproso. Y mucha gente sabía del círculo. Pero en medio de esa enfermedad, vamos a ver qué continúa diciendo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha. Fíjense, a una muchacha Dios la usó. Mira, una muchacha la cual servía a la mujer de este general llamado Naamán. A esa muchacha la usó Dios. ¿Qué le dijo a esa muchacha? Si se los puedo resumir, se lo resumo. La muchacha le dijo: hay un profeta en Israel que si mi amo va y ese profeta ora, el Señor lo sana. Entonces le llegó, la esposa le dijo al esposo: me está diciendo la muchacha que allá hay un profeta que te puede sanar. Y entonces dijo: bueno, yo voy a hacer el intento. Habló con el rey. Hay una joven que dice que en Israel hay un profeta que puede orar por mí. Yo puedo hablar con el rey de Israel para que le diga y me sane. Entonces dijo el rey: bueno, entonces como de rey a rey siempre le envió presentes, le envió oro, le envió muchos bienes, le envió, bueno, cantidad de presentes para que le abriera camino, para que el profeta pudiera orar por él. Y dice la escritura que llegó el momento en donde llegó ante el profeta y dice que Eliseo le ve venir. La estoy resumiendo para no hacerlo tan largo. Y cuando le ve venir dice: díganle que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces. 7 veces, porque le dijeron: viene para que tú ores por él, para que se le vaya la lepra. Y le dice: díganle que vaya para que se sumerja 7 veces en el Jordán, para que sea sano. ¿Y sabe qué hizo? Se enojó, se molestó, se puso bravo, porque en Siria hay los mejores ríos, hermano, los ríos cristalinos. Y él lo mandaron para el charquito y no le gustó la cosa. Pero la sierva le dijo: pero bueno, si te hubieran puesto algo difícil, te lo pusieron papayita, que te metáis 7 veces en el Jordán. Y él hizo caso. ¿Cuánto le gusta hacer caso al Señor? Lo que era humillarse. Lo que Dios quería que se humillara, porque el hombre tenía un problema con el orgullo. Era un hombre muy fuerte, muy general, muy altivo y muy fuerte y valeroso. Eso, el orgullo tiende a llenar al ser humano. Pero cuando él se metió una vez, igualito. La segunda vez, igualito. 6 veces no había ocurrido nada. Pero a la 7ª vez, conforme lo había dicho el profeta, cuando él se metió y salió, el rostro era como el rostro del niño. Gloria al Señor, sin peca, sin espinilla, hermano, sin barro y sin lepra. Gloria al Señor. Como el rostro de un niño, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios sana? Para finalizar, ¿cómo responderemos, amado hermano, al llamado de nuestro Dios? Estimaremos todas las cosas dignas de perderse por amor a Cristo. Tenemos el ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamentario. El ejemplo nuevo testamentario que pudiéramos sacar es el ejemplo del apóstol San Pablo. Dice la escritura que criado a los pies de Gamaliel, fariseo, celoso de su religión. Ay, no quería nada con su religión. Perseguidor de la iglesia. Pero cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, se consiguió con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a estar de pie y le vamos a decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Seguro que Dios nos va a llevar para el libro de Isaías, cuando Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque lo que el Señor quiere, amado hermano, ¿sabe qué es lo que el Señor quiere? Que prediquemos su palabra. Porque esta es la palabra profética más segura. Y aquí está el mensaje que el mundo necesita.
el mensaje de salvación. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dice a Saulo, ve a la ciudad y allí se te mostrará lo que debes hacer. Luego el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, como hizo Naamán, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en este lugar, en la iglesia Jesús Luz del Mundo, hoy domingo, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos han confesado que Jesucristo es el Señor? Para la gloria de Dios Padre. Aquí todo lo hacemos es para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. A Dios sea la gloria. Espero que hayan recibido la palabra con gozo y que obedezcan al llamado de Dios, que obedezcamos. Usted y yo podamos obedecer al llamado que Dios nos ha hecho. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Padre, que cada uno de nosotros pueda ser obediente a tu llamado y obrar tu divina, buena y santa voluntad. Pedimos, Señor, que nos capacites, quita de nosotros lo que no te agrade, santifícanos en tu verdad. Tu palabra santa es verdad, santifícanos. Haznos santos como tú y sabemos que pronto estaremos contigo en la patria celestial. Gracias, Señor, por nuestros hogares, por nuestra familia. Gracias por los que se han convertido y gracias por los que vienen en camino. Gloria al Señor. Gracias por los próximos que se van a salvar en este lugar. Gracias por la llenura del Espíritu Santo y gracias por la asistencia buena que hemos tenido en esta preciosa noche. Amén. Esta preciosa mañana. Estaba con los ojos cerrados y creía que era de noche. Gloria al Señor. Nosotros, fíjense que no hablamos de ofrenda, ¿no? Pero esto es para la ofrenda del Ecuador, ¿sí o no? Para una obra que se está abriendo en Ecuador, aquí. Y ahí el lugar donde colocamos los diezmos y las ofrendas, que voluntariamente ustedes lo traen para la obra del Señor. Gloria a Dios. Si alguna persona no lo ha hecho, puede hacerlo, todavía tiene chance. La vamos a levantar, levantémosla porque dice la Escritura que